Córdoba, que es maestro en Ciencias de Ingeniería Eléctrica, ingeniero en Comunicaciones y Electrónica, inspector de la norma 01 CD 2012 Instalaciones Eléctricas, diagnóstico de cumplimiento de código red en Domus Ingeniería, proveedor de servicios de diseños de redes eléctricas CFE, vicepresidente de la región Occidente, AMUVI AC, profesor de instalaciones eléctricas y probabilidad y estadística, matemáticas financieras y ciencias exactas de la Universidad Autónoma de Guadalajara, sede Tepatitlán. Él nos va a compartir una plática que dice, interpretando el recibo de CFE, eficiencia energética y costo. Démosle un fuerte aplauso al ingeniero José Luis Córdoba. Muchas gracias por la invitación. Cuando me invitaron a dar esta charla de interpretando el recibo de CFE, lo primero que pensé es, pues si sabemos leer, pues ya sabemos también leer el recibo. Pero resulta que no, porque muchas veces hay números o fórmulas ahí incluidos que nosotros, ciertamente, si no somos expertos, no sabremos leer. Y además de entender el recibo de CFE, aquí les vamos a explicar también cuántas tarifas hay, porque el recibo de CFE depende también de la tarifa. Entonces, no todos los recibos son iguales. Depende de la tarifa en la que estés, es cómo va a venir desglosado el recibo. Entonces, el recibo vamos a dividirlo en dos partes. Los datos generales, que serían estos, que es la primera parte, yo creo que ya la mayoría ya estamos familiarizados. Y existe otra segunda parte aquí abajo, que ahorita no la vamos a poner, la vamos a poner después, pero vamos a entender cómo cambia esta parte dependiendo de la tarifa en la que estamos y vamos a leer todos esos datos. Va a haber algunas fórmulas que ya procuré desglosarlas para que no sea tedioso. No queremos aprender matemáticas. Entonces, vamos comenzando con el primer dato, que es el nombre de la persona física. Aquí debe ser una persona física o moral. Muchas veces me ha tocado que dan de alta el recibo de la luz y le ponen el nombre de, y ahí le inventan el nombre. Pero debemos asegurarnos con un RFC que sea una persona moral o con una credencial para votar que sea una persona física. Entonces, porque muchas veces se lo inventan ahí el nombre de alguien y luego ya después quieren deducir el IVA y no se puede. Ya me pasé. El segundo dice el número de servicio. El número de servicio es exclusivo de Comisión Federal de Electricidad. Es decir, hay varios proveedores o suministradores de electricidad actualmente. Nosotros, pues muchos entendemos o asumimos que Comisión Federal de Electricidad es el único proveedor de energía eléctrica, pero para los grandes usuarios también hay otros proveedores. Algunos como Fisterra, Iberdrola, Enel, muchos otros, sobre todo extranjeros. Entonces, esta parte del recibo es solo para clientes de Comisión Federal de Electricidad. La que sigue, que es el RMU, esa ya viene desde la reforma energética de 2014, ya les obligan a poner el RMU. ¿Y qué significa RMU? Significa registro móvil de usuario. ¿Por qué? Porque ya te puedes cambiar entre un proveedor y otro. Entonces, con tu mismo RMU puedes decirle a la comisión, mira, este es mi RMU, aquí traigo todo mi historial que lo tiene guardado el SENACE. Entonces ya, independientemente de que te cambies de proveedor, siempre va a ser el mismo. Bueno, aquí explicamos qué significa cada uno de ellos. No sé si quieran tomarle fotografías para... Si se fijan, aquí está el código postal del usuario, la fecha de contratación, el registro federal del contribuyente, solo la homoclave y el folio consecutivo de la agencia. Y aquí está un dígito del suministrador que, pues aquí aparece en el diario oficial de la federación, aparece como un dígito, pero en la realidad, si se fijan, ya no va a ser un dígito, pueden ser 2 o hasta 3.
Entonces ya no, se creía que solamente iba a haber hasta menos de 10 suministradores. Se equivocaron, hubo muchos participantes para suministrar. Hay muchas empresas que venden electricidad, más de 10. Y ahora sí viene lo interesante. Las tarifas de Comisión Federal de Electricidad, hubo un cambio. Antes decían tarifa 1, 2, 3, 4 y ahí invéntenle los números, pero ahora ya vienen con homoclaves. Estas claves pues varían dependiendo del giro, si es en suministro en media tensión, en baja tensión, en alta tensión. Y estas, pues ahora sí vamos a el resto de la presentación, navegar entre todas estas tarifas para conocer la segunda parte del recibo, que va a variar dependiendo de cada una de estas tarifas. Entonces vamos a poner énfasis en estas, que son las de gran demanda media tensión ordinaria y gran demanda media tensión horaria. Estas son las que más se utilizan en la industria. Las otras, por ejemplo, la PDVT pues es en comercio, esta otra también es en comercio, riego agrícola pues ya, bueno, creo que aquí también se podría utilizar en baja tensión, alumbrado público, riego agrícola en media tensión, alumbrado público en media tensión, las que ya les mencioné, y estas últimas dos son para los que les llegan con las torres de potencia. O sea, ya no les llega por poste, les llega directo desde las torres. Entonces, hay empresas que sí contratan electricidad y consumen tanta energía que ni siquiera se las pueden hacer llegar por postes, deben ser por las torres, porque es muchísima la potencia. Ejemplos de esas industrias me ha tocado en Aguascalientes o en Guanajuato, armadoras de carros, hornos, donde es muchísima la energía y lo que tiene Comisión Federal de Electricidad como plantas, aquí están creo que en Jardines de Tepa hay algunas plantas, ni siquiera darían abasto para lo que requiere esa nave. El siguiente dato que podemos leer es el número de medidor y pues debe coincidir con el que tenemos instalado. Si se fijan, es el que está arriba del código de barras y siempre empieza con CFE. Curiosamente, pues a veces tendremos otro proveedor de electricidad, pero también ahí dice CFE. Entonces ya como el número de serie por default, porque CFE es el mayoritario. Todos los fabricantes así lo importan a México. El multiplicador. ¿Qué es el multiplicador? La mayoría estamos acostumbrados a ver los medidores como el de la casa. Si se fijan en las diapositivas pasadas, pues es un medidor y ya es un solo equipo. Pero cuando el suministro es en media o alta tensión, vemos algo así. Entonces ya no solo es el medidor, sino que también se requieren unos transformadores de potencial porque el medidor no se puede conectar directamente a lo que son los postes. Entonces, para que no se queme el medidor, pues estos transformadores lo que ayudan es a bajar el voltaje para que sí se pueda conectar sin quemarse. Y aquí podemos ver que dice 405. ¿Qué significa esto? Que hay una relación entre las bobinas de 400 a 5. Y esta relación, si nosotros la dividimos, es lo que podría aparecer aquí. Por ejemplo, si es 400 entre 5, entonces aquí debería ser 80. Entonces, lo que nos marca el recibo de la luz, es decir, si tú en el recibo dice, consumiste 1 kWh, entonces en realidad no consumiste 1, consumiste 80. Por eso es el multiplicador, porque es un ajuste a la interpretación de con estas. Entonces, ¿sí va entendiéndose ahí por qué se multiplica? Bueno, el que sigue. Carga conectada. Hay dos medidas, bueno, aquí ya la estamos viendo, carga conectada y carga contratada, demanda contratada. La diferencia de estas dos es, primero, la carga conectada es los aparatos eléctricos que tenemos en el lugar. Y como bien lo menciona ahí, independientemente de que los prendas o no. Que tengo contactos, focos, computadoras, máquinas, motores y otras máquinas.
Oye, pero pues esta ni nunca la prendo, pero la tienes. Y si la tienes es porque pretendes usarla. Y si pretendes usarla, la instalación eléctrica debe estar preparada para poderla usar. Entonces, cuando nos dicen, ¿cuál es tu carga conectada? Pues ahora sí hay que hacer un censo de todas las cargas, porque siempre nos lo preguntan en comisión. ¿Cuál es tu carga instalada? Entonces, bueno, vamos a inventar, un foco de 20 watts, pues tengo 20 watts. Una computadora de 100, pues ya son 120. Que el motor es de un caballo, son 750 watts, pues ya ahí le vamos sumando. Que la máquina consume, no sé, unos 1000 kilowatts, pues súmale. Entonces, como les dije, esto es independientemente de que lo prendan o no. Si lo tienen en cuenta, a menos de que sea en una tienda de motores, que bueno, tengo muchos motores, pero obviamente no son para prenderlos, son para venderlos. Y si se fijan, aquí ya se puso en color gris y hasta le aparece una X. Esto es la demanda contratada. Para la demanda contratada debemos nosotros estimar cuál sería nuestra demanda máxima. ¿Y la demanda máxima qué es? Es un estimado de lo que nosotros creemos que puede estar conectado al mismo tiempo y encendido al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? O sea, a lo mejor al mismo tiempo no voy a prender todas, pero sí debo yo más o menos saber cuando prenda en el transcurso del día, cuál va a ser en el momento en el que voy a consumir más energía o demandar más energía. Entonces decir, bueno, cuando prenda la mayoría, pues van a ser nada más este y este otro. Y eso lo sumamos y eso nos va a dar aquí la demanda contratada. Fíjense que este y este tienen una relación y la relación es que la demanda contratada nunca podrá ser mayor que la carga instalada. Si en algún momento la demanda rebasa lo que nosotros dijimos que es la carga instalada, ¿qué significa eso? O que no hicimos bien el censo o que estamos echando mentiras, porque ¿cómo puedo prender más aparatos de los que tengo? Es ilógico que yo prenda más aparatos de los que tengo. Entonces sí debemos estar muy al pendiente con esto. Apréndanselo porque después vamos a ver dentro de la segunda parte cómo se entiende esto. Entonces, el concepto de demanda es lo que en su momento en el transcurso del día prendemos y apagamos, va a subir y bajar. La carga esa es constante, todo el tiempo es la misma. Los aparatos siempre son los mismos, los prenda o no los prenda. Monto a pagar, pues ese es el que más duele. Todos quisiéramos que fuera cero, que así salieran los recibos, pero desafortunadamente no es así. La electricidad es una materia prima que hay que pagar, a menos que pongamos paneles solares y bueno, ya mitigamos algo. Y para pagarlos, pues obviamente comisión cada vez quiere que no le paguemos en efectivo, quiere que le paguemos aquí. Y una anécdota que me platica la gente de comisión es que por más intento que hacen de que paguen por la aplicación en el banco, en cualquier lugar, pero que no vayan, la gente sigue yendo porque dice, es el pretexto que tengo para salirme del trabajo, decirles que me van a cortar la luz. Los viejitos dicen, pues es la única salida al mes que tengo. Entonces, pues bueno, no se podrá evitar. Pero los que ya estamos más jóvenes, pues hay que tratar de utilizar las aplicaciones que ya existen para comodidad. Periodo de facturación. Según la tarifa, es el periodo. Si somos tarifa doméstica comercial, puede ser bimestral. Si entramos ya en la industria, pues ya es mensual. Comisión Federal de Electricidad no nos quiere financiar un mes, tanto dinero, las casas como sea. Pero los negocios, pues no, es más dinero para financiar. Entonces dicen, mejor no, mejor que sea al mes. Fecha límite de pago. Es la fecha en la que debemos pagar antes de, para evitar que la señorita de oficina le avise al personal de campo que corte. Y fíjense bien cómo cambia la imagen. Es para dar el aviso, porque en la siguiente, no, ya es la fecha de corte.
Entonces aquí es la fecha en la que puedes esperar que te corten. Ya no es en la que la señorita le va a avisar, oigan, vayan y corten. Esta es la fecha en la que si no pagaste, espérate a que te lo corten en esta fecha. Entonces, esto es la primera parte del recibo, los datos generales. Ahora sí vamos a entrar con los datos individuales de cada tarifa. Estas son las tarifas que ya les había mencionado desde antes. Vamos comenzando con la primera, con sus ventajas y sus desventajas. Todo mundo quisiéramos estar en alguna de estas tarifas, todas las industrias. ¿Por qué? Porque las ventajas es, solo se paga la energía consumida. No se paga penalización por factor de potencia. Las industrias, pues ya saben qué es esto. Hay que estar cuidando la calidad de la energía. Entonces, en una casa, pues no te importa cómo usas la energía. O sea, tú prende y apaga los aparatos y no pasa nada. Pero en la industria es, oye, los motores ya no están en óptimas condiciones, ya me están metiendo factores de potencia, armónicos. Entonces, hay penalizaciones. Por eso, me ha tocado forrajeras, una vez una forrajera que le dijeron, oye, te saldría más barato si te cambias a una tarifa de media tensión, como esta, porque te sale más barato el kilowatt hora. Y la verdad es que sí le sale más barato, aquí el kilowatt hora es un poco más caro. Pero lo que no le dijeron cuando después hicimos un ejercicio de una corrida es, pero aquí te van a cobrar muchas otras cosas, como la demanda, como el factor de potencia y pues otras tantas cosas. Entonces, a final de cuentas no le convino. Por eso todas las industrias quisieran estar en esta, precisamente por eso. Este es muy sencillo, nada más lo que consumes pagas. Pero pues ahora sí que comisión no se va a dejar. ¿Cuáles son las desventajas de estas tarifas? Primero, la demanda debe estar sujeta a la disponibilidad del transformador que está en la calle. O sea, si el transformador tiene capacidad, pero pues ya los vecinos ya se lo acabaron, pues no vas a poder acceder. Y solo vas a poder acceder hasta 25. En la que sigue, bueno, vamos viendo esta. Si se fijan, lo que mencionamos es, aquí está la lectura del medidor, dice la actual y la anterior, se resta, y de la resta salió que nada más consumiste 104. Y de esos 104, pues aquí, pues ya vemos que nada más te van a cobrar algo. Si se fijan, también hay otros cobros, que este es el del suministro, que es una tarifa fija, es decir, la usemos o no, esta tarifa no la van a cobrar. ¿Por qué? Porque son gastos administrativos de Comisión Federal de Electricidad. Tener a las señoritas ahí atendiéndonos de 8 de la mañana a 3:30 muy amable y atentamente, pues lleva un costo. Distribución, ¿cuánto cuesta darle mantenimiento a los postes y a la red? Aunque veamos que se estén cayendo, sí les dan mantenimiento. No sé si sea cada 100 años, pero sí les dan. Transmisión, también debemos pagar porque la energía la traigan por las torres desde Manzanillo. El SENACE, pues es la entidad gubernamental encargada de vigilar que las señoritas de ventanilla trabajen bien, que los de los postes trabajen bien, que nosotros no nos pasemos de listos haciendo cortos. Entonces el SENACE es una entidad gubernamental que regula a todos los agentes del mercado. Entonces también debe ganar. Y aquí está la energía, que es lo que por esto nos van a cobrar esto. Entonces, si se fijan en el recibo, pues de energía estamos pagando nada más 166, lo demás vamos a llamarle que son no impuestos, pero sí cobros de todos los agentes involucrados para que la energía llegue hasta nosotros. Luego vamos a ver a detalle cada uno de ellos cómo se obtiene. Gran demanda, media tensión, gran demanda en baja tensión. Esta tarifa es a partir de 26 kilowatts, es decir, si nosotros consumimos 26 kilowatts o más, podríamos acceder a esta tarifa. Y digo podríamos porque en toda mi vida solamente me ha tocado ver una tarifa aquí. Porque intenten incluso hasta quienes construyen edificios, una torre de departamentos, decirle, oye, comisión, quiero que me des electricidad. ¿Cuánto consumes? No, pues consumo 12. Pon tu transformador. O sea,
Con más de 10, ya comisión pide que pongas tu transformador. Entonces, aunque la tarifa existe, les digo que en toda la vida me ha tocado ver una. Y creo que la manera en la que lo logró es, oye, estoy en un rancho, tengo mi nave, pongo mi transformador y lo dono a Comisión Federal de Electricidad, te lo dono, pero dame la tarifa. Entonces, yo pongo el transformador, te lo dejo en la calle, pero dame el suministro que yo tengo y no hay vecinos. Entonces, creo que es la única circunstancia que ha sucedido. Pero de ahí más, como les digo, intenten contratar en baja tensión más de 10 kilowatts, a ver si no les dicen, pon tu transformador. Riego agrícola en baja tensión. Aquí, pues los que se dedican al campo tendrán, pues a lo mejor, lugares para riego. Entonces hay tarifas que son muy económicas, el costo del kilowatt hora. Entonces, ¿cuál es el requisito para esto? Pues prácticamente el título da con agua. Entonces son tarifas, tanto la de riego agrícola como la de alumbrado público, donde el costo, pues obviamente es menor por kilowatt hora. Lo mismo ahora en media tensión. O sea, ya si se fijan a diferencia del de baja, pues ya tenemos un transformador. Y lo mismo, pues debemos tener el título de la Conagua, si no, no nos dan estas tarifas. ¿Cuál es la diferencia entre media tensión y baja tensión? La diferencia es que cuando nos surten en media tensión, nosotros nos hacemos responsables del mantenimiento del transformador. Cuando nos surten en baja tensión, como el transformador es de comisión, pues si se friega, se descompone, él me lo cambia. Ahora sí viene lo interesante. Esta tarifa es la que comenzamos nosotros a tener en la industria hasta 100 kilowatts, bueno, hasta 99 si se fijan aquí. Si nuestra demanda es hasta 99, puedo obtener esta tarifa. Si es de 100 o más, pues ya me hacen migrar a esta otra. ¿Cuál es la diferencia principal entre estas dos tarifas? La ordinaria es que el kilowatt hora me lo cobran igual independientemente de la hora en la que lo consuma. Y en esta otra, ahora sí, depende de la hora en que esté yo consumiendo la electricidad, es lo que me cobran. Entonces, para negocios que operan en el día, la tarifa más conveniente es esta. Pero hay veces que crecemos tanto que pues ya me migran a esta, entonces aquí ya se conviene tener turnos nocturnos. ¿Por qué? Porque el costo del kilowatt hora, créanmelo, es casi el doble, ahorita lo vamos a ver. Ahora sí viene lo complicado. Vamos a entender en este recibo cómo entendemos cada una de ellas. Si ven, aquí le puse en el número 1, kilowatt hora. Y es este el número 1. Y en internet, si le buscan factor de potencia, siempre les aparece esta imagen porque es la más entendible de todas. Es decir, los kilowatt horas es la energía que mis aparatos consumieron útilmente, la que se aprovechó realmente. En el caso de los motores, pues la que se convirtió en movimiento. En el caso de las luminarias, la que se convirtió en lúmenes, y así depende de cada aparato. Esto es lo que realmente se utilizó. Pero también está este otro, que se llama el kilovolt ampere reactivo hora. Es este otro. Y a veces aquí empieza la confusión porque lo ponen en diferentes órdenes. Oye, pues deberían ponerle este agrupado con este para saber que se trata de lo mismo. Pero bueno, aquí los pusieron separado. Entonces, ¿qué es esto? Pues para que lo entiendan más fácilmente, es lo que ocasiona el factor de potencia. Entonces, el factor de potencia sabemos que anda a veces debería estar arriba de 0.9, es decir, esto debería ser al menos el 90%. Si ando menos de 0.9, es decir, si esto es menos del 90%, entonces comisión ya nos empieza a penalizar porque dice, oye, pues todos tus aparatos son ineficientes, haz algo. Y lo que es aquí, el kilowatt, no lo explica, pero esto es la demanda real.
¿Recuerdan lo que les dije que era la demanda contratada? La demanda contratada es el pico que en su momento podría ser, pero una cosa es lo que nosotros estimamos al momento de contratar, porque no sabemos. Cuando nosotros vamos a comisión a hacer el contrato, no sabemos cuál va a ser la demanda, entonces inventamos ahí un número que nosotros estimamos, pero ya después cuando llegue el recibo, nos dicen, bueno, tú creíste que tu demanda contratada iban a ser 45 y esa es la que me contrataste, pero la que medimos realmente es 44, porque el medidor, él sí mide todo el tiempo y les da el reporte. Si en algún momento se llega a pasar, de aquí comisión les va a hacer una llamada de atención, oye, ven y ponte al corriente porque tú me contrataste 25, 45 y ya te estás pasando, porque esa energía que tú estás consumiendo de más, yo no la tengo programada en mis plantas de generación y no te la puedo suministrar y le estás robando a alguien más esa energía. Entonces, ven, actualízate, si aquí llegara a ser, vamos a suponer 70, pues actualízate que aquí van a ser 70, paga lo que te corresponde para yo poder generar esos 70 y los tengas disponibles. Entonces, esas son las tres principales lecturas en este recibo. Bueno, también aquí dice el 4, ahora sí vamos a explicar de aquí, ¿cuánto nos cuesta? Y dice, pues eso es un cargo fijo, el SENACE es el que lo determinó y la Comisión Reguladora de Energía dijeron, ahí hicieron sus fórmulas y dijeron, depende de la zona en la que estés, va a haber un costo fijo. Entonces, pues a nosotros aquí nos tocó esto. Dice distribución. Si ven, aquí hay una fórmula que está también en la misma página de la Comisión Federal de Electricidad. Aquí ya la desglosé, dice, ¿cómo te vamos a cobrar la distribución? Pues es el mínimo de estos dos. Y ahí en la página de la comisión, pues no sabemos realmente interpretar. Lo ve uno y dice, ¿y esto cómo? ¿Por dónde lo empiezo? Entonces, resulta que si se fijan, es el que tenemos en rojo, lo sacamos de aquí, es la demanda máxima que tuvimos en ese periodo. El consumo mensual, pues aquí también nos lo está diciendo. Los días, pues aquí hacemos una resta, ¿cuántos días son los que involucra el periodo? Dijimos que hay unos que son bimestrales, otros mensuales, pero aunque sean bimestrales o mensuales, hay días que tienen 31, hay meses que tienen 31 días, meses que tienen 28. Entonces depende de los meses, pues aquí ya le calculamos el número de días y ya nada más hacemos la fórmula y resulta que aquí dieron 44 y aquí 14. Ah, pues entonces el menor de los dos, 14. Y lo multiplicamos por lo que también resulte de la tarifa que está allí en la página de Comisión Federal de Electricidad. El SENACE es quien le dice a Comisión cuánto le debe cobrar, porque a diferencia de todos nosotros cobramos lo que queremos por nuestro servicio. Comisión, como es un agente preponderante, así como Telcel, no pueden poner el precio que ellos quieran. El gobierno les dice cuál va a ser su tarifa para que no hagan abuso del mercado. Entonces, la Comisión Reguladora de Energía y el SENACE le dicen, aquí está tu tarifa para este mes, vas a cobrar esto. Bueno, pero aquí si se fijan, yo intenté buscarlo y no me coincidió. Entonces ahí es a lo mejor materia de debate. Dicen, oye, en tu página dices que me lo vas a cobrar a 154, pero en el recibo me lo estás cobrando a 163. Entonces ahí sí podemos echarle números con la calculadora en cada recibo y se van a dar cuenta que casi siempre sale algo a favor de comisión y no lo que dice que va a cobrar comisión. El siguiente, cargo por capacidad. La capacidad es, pues, la capacidad de traer la energía. Entonces, también lo mismo, son fórmulas que, ya me pasé, lo mismo, también lo sacamos de aquí del recibo y eso es lo que nos van a cobrar aquí, la capacidad. Cargo por transmisión, dijimos que es lo de las torres, igual también el precio lo determina el SENACE, y ahí le echamos fórmulas y aquí otra vez volvemos a ver, dice cargo por transmisión y en la página de internet o en el diario oficial de la Federación cuando se publicó dijo que estos eran lo de esta tabla, pero
digo, aquí yo viendo, digo, oye, ¿me estás cobrando esto? ¿Pero qué no se supone que mi suministro es en media tensión? O sea, comisión no me está entregando 220 volts, comisión me está entregando 23,000 volts y yo tengo mi transformador, entonces debería cobrarme esto. Y pues lo mismo aquí, cargo por el SENACE, pues ya depende de lo que consumamos, es como un impuesto, ¿no? De lo que consumas un porcentaje va para el SENACE. Y el consumo por energía, ahí está lo que consumiste por el precio de la energía, que obviamente si tuviéramos tarifa en baja tensión, pues nada más nos cobraban esto. Y así se calcula. También estos precios están en la misma página de Comisión Federal del ITET. Y fíjense bien en este precio, 1.289. Bueno, redondeémoslo en 1.3. Esto es lo que cuesta el kilowatt hora en esta tarifa. Apréndenselo, 1.3 más o menos, porque luego vamos a ver en las otras tarifas cuánto cuesta. Y resulta pues también que hay servicios no conexos como las comunicaciones, los repetidores y mantenimiento. Entonces también eso nos cobran. Y ahí están las fórmulas. También nos están cobrando pérdidas que son el 2%. Todos los transformadores sabemos que son máquinas y la energía que entra no es igual a la que sale. Se pierde algo. Y ellos dicen el 2%. En realidad se pierden más. Obviamente, si yo consumo, vamos a decir 10 kilowatts, pero mi transformador es de 100, por solo tener conectado el transformador, digamos, ya están perdiendo el 5%. Entre menos le saquen, más se pierde. Entonces, un buen diseño de unas instalaciones, el transformador, bueno, aquí dice 30 es porque yo consumo, mi demanda debe andar alrededor de 25. Si yo tengo una demanda de 5, pues ¿para qué pongo un transformador de 30? Pues pondré un transformador de 10. Entonces, esas pérdidas son las que nos están cobrando aquí. Y ahora sí, el factor de potencia, es lo que les dije. Si mis motores o mis aparatos no están funcionando en óptimas condiciones, no son eficientes, eso me lo va a cobrar comisión, porque eso sí lo puede medir el medidor. Y ahora sí, si ya rebasamos los 99, comisión me dice, señor, pásele de este lado. Ahora le toca pagar más. Las desventajas, pues obviamente las que decimos, mantenimiento del transformador lo recibe el propietario, cargo extra por concepto de demanda, se debe cumplir el código de red. ¿Qué es el código de red? Es decir, el código de red es las reglas que debemos tener de comportamiento en el sistema eléctrico nacional. Es decir, si yo contrato electricidad, pues no voy a andar haciendo cortos, no voy a andar metiendo armónicos, no voy a andar metiendo factor de potencia. Si lo vemos como si fuera una red de agua potable, sería, te voy a dar agua, pero cuando te la doy, no le metas suciedad a la red para que los vecinos les siga llegando limpia. Y ahora sí, ¿recuerdan qué número les dije? ¿Cuánto costaba en la otra tarifa? 1.3. Muy bien, aquí le voy a adelantar. Entonces, aquí en esta tarifa yo les dije, bueno, en esta otra, independientemente de la hora en la que yo lo consuma, es 1.3. Aquí ya no. Me dicen, mira, aquí voy a inventarme unos horarios que se llaman base, intermedia y punta. Si lo consumes en base, te cuesta 0.96. En intermedia 1.7 y en punta 1.9. ¿Y qué horario es ese? Pues el base sabemos que es de las 12 de la noche a las 6 de la mañana. Entonces, aquí toma sentido donde les dije, oye, quienes ya están en esta tarifa, ¿qué horario laboral les conviene para usar las máquinas? Pues el turno nocturno, este de aquí, y hasta los días festivos. Entonces, muchas empresas de gran tamaño tienen 3 turnos. Primero, las máquinas cuestan, entonces hay que trabajarlas la mayor parte del tiempo posible.
Y los suministros, como en este caso la electricidad, también cuestan. Y si se fijan, si lo uso en este horario, cuesta la mitad. Incluso me sale más barato que en esta. O sea, si lo uso en la noche, me cuesta hasta más barato. Entonces ahí es donde tienen que programar la producción, de decir, oye, en los de producción, pues preferentemente que trabajen en la noche y hasta los días festivos. Y pues ya los de oficina, pues no podemos hacer los que trabajen en la noche porque los clientes nada más llaman en el día. Pues eso sí, pues no importa que trabajen en el día. Y aquí vemos también en el mismo recibo un gráfico del historial, pues que es esto mismo. Si se fijan, es esta columna y también es esta otra. Esta es la gráfica, la de demanda y la energía. Esta es la columna de amarillo y esta es la de azul. Bueno, aquí está. Y vamos a ver, aquí resulta que el que resultó máximo es este. O sea, podemos revisar en todo el historial y, pues es este. Entonces, en teoría, en el recibo, pues yo debería tener contratados mínimo eso. Entonces, demanda contratada 400, tengo 326, estoy bien. Si en algún momento me llego a pasar de 400, comisión me va a llamar la atención, amigo, ven, repórtate, paga lo que debes y ponte al corriente. Técnicamente, o sea, paga lo que debes, ponte al corriente económicamente, pero también ponte al corriente técnicamente. Tráeme el dictamen de la UBI que te revisen que ya pusiste más máquinas porque me echaste mentiras que nomás tenías 400 cuando en realidad tenías más de 400. Y ya para terminar, las otras tarifas son la demanda industrial en subtransmisión, que aquí vemos que son entre 115,000 volts y 230. Y como el dibujo lo ilustra bastante bien, pues aquí ya no llega con postes, llega con torres. Y si todavía necesitamos más potencia, pues más voltaje. Entonces ya son las torres todavía más altas. ¿Y cuáles son los requisitos? Pues bueno, el voltaje, las ventajas, acceso a mayor potencia y las desventajas, pues que cuesta más. Todo esto cuesta más, tanto el material como los postes, el mantenimiento, debemos tener patio de maniobras, pero pues estas son industrias ya muy, muy grandes. Y con eso termino la presentación. No sé si haya preguntas ahorita para que las... Muchas gracias, ingeniero. Valiosísima tu presencia aquí en esta edición número 24, Previtep. Gracias. Ahorita va a seguir una sección de preguntas y respuestas. Empezamos con la primera. Si contrato una demanda X y después de algunos años mi demanda baja, ¿qué tengo que hacer para bajar la demanda ante CFE y si tiene algún costo? En este caso te vamos a pedir que profundices en tus respuestas porque esto es muy importante para todos. Sí, mira, cuando contratan con comisión ustedes dicen voy a consumir demanda X, pero si al paso del tiempo bajan, lo que podría hacerse, ya depende ahora sí de la flexibilidad del gerente en turno, es bajo mi contratación de demanda y que me devuelvan el depósito o el importe al equivalente del diferencial que yo bajé. Eso depende de las tarifas, porque en las tarifas de baja tensión no les cobran demanda. En las tarifas de baja tensión les cobran por hilos. Entonces tengo 1, 2 o 3 hilos. Pero en las de media tensión sí va por demanda. Entonces es muy raro que bajen. Bueno, a menos que sea una industria que de repente ya cambió de giro, puede bajar. Pero al cambiar de giro también le piden otros requisitos. Lo que se hace normalmente pues es cambian de nombre o cambian de razón social. Pero si pudiera llegarse a dar el caso que bajen, entonces podrían pedirles el importe de esos kilowatts de demanda adicionales a comisión. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opina usted del uso de los paneles solares? ¿Son viables por el costo inicial que representa y la duración de los mismos? Los paneles solares a partir de 2017 ya son rentables. ¿Qué es rentable? Que se paguen antes de 4 años. Habrá
algunos instaladores fotovoltaicos que les den un financiamiento que el retorno de inversión sea hasta 3 años, promedio en 3.5 años. Antes de 2017, pues el retorno de inversión se iba a 6, 7, 8 años. Depende ahora sí mucho de la tarifa que tengan. Si ustedes tienen tarifa doméstica, no conviene poner paneles solares. ¿Por qué? Porque les sale más barato comprárselos a comisión que generarlos con paneles solares. Si están en una industria, sí convienen paneles solares. ¿Cuánto? Pues muchas veces los que llegan a venderles los paneles solares dicen, y no vas a pagar ni un peso de electricidad. Entonces, cuando alguien les diga eso, cuidado, porque no se trata de eso. ¿Quién puede generar electricidad más barata? ¿Yo como individuo particular o Comisión Federal de Electricidad? Pues obviamente Comisión Federal de Electricidad. Entonces, de lo que se trata es no generar electricidad que me cueste cara. Se trata de generar electricidad que me cueste barata. ¿Quiénes son los más beneficiados? Las casas que tienen tarifa de alto consumo o los negocios que les cobran todo. O sea, en una casa, si no les llega el de alto consumo, no les conviene poner paneles solares. Les conviene a los que tienen tarifa pequeña, demanda baja tensión, todos los comercios, a ellos sí les conviene. ¿Hasta cuánto se puede? Hasta 499 kilowatts. Hay industrias que dicen, yo quiero poner 3 megawatts. Sí se puede, pero el trámite ya es ante el SENACE. Si quieren mantenerlo aquí sin tanta inversión, es hasta 499. Y como moraleja que a mí me queda es, el éxito de los paneles solares ya no depende de qué tan eficientes son los paneles solares, sino del financiamiento que consigan para instalarlos. Ese es el verdadero éxito ahorita de los paneles solares. Cuando contratan paneles solares, asegúrense de que sean una empresa que tenga prestigio, que tenga certificaciones y que no vaya a desaparecer a los 3 meses, porque la mayoría de los instaladores son improvisados, los instalan y ustedes les empiezan a fallar. Son aparatos eléctricos que requieren mantenimiento. Entonces les van a hablar a los 3 meses, oye, ya me empezó a fallar, y van a decir, pues ni el teléfono contesta ya, desapareció quien me los instaló. Entonces sí, fíjense mucho en eso. Perfecto, muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. Si me paso un día del mes consumiendo 1 hora en horario punta, ¿se toma esta medida para promediar el mes o solo se cobra lo consumido en ese día? Bueno, lo que se consume hablando de consumo, lo que se consume en el horario punta se mide en el horario punta porque los medidores tienen periodos de medición, te miden cada 15 minutos. Entonces, si duraste 15 minutos que te pasaste, te los va a registrar. O sea, no es 1 hora, con 15 minutos que te pases, con eso ya lo registra que te pasaste. Eso es en demanda. En consumo, pues así sea 1 watt, te lo va a medir al momento. Ese te lo mide al momento. Voy a diferenciar. La demanda te la mide cada 15 minutos, el consumo te lo mide al instante. Entonces, si al instante consumiste 1 watt, al instante te lo mide. En demanda, si durante 15 minutos te pasaste, te lo mide. Porque hay que diferenciar, porque esta pregunta puede ser tanto para demanda como para consumo. En consumo es al instante y en demanda es cada 15 minutos. Entonces, si van a prender un motor que va a arrancar y se va a pasar de la demanda, pues que el motor no lo prendan más de 15 minutos. Bueno, procuren que sea menos, lo menos posible. En el caso del consumo, pues lo que consuman eso lo mide al instante, no importa que sea 1 minuto, 1 hora o lo que sea. Muchas gracias, excelente respuesta. Siguiente pregunta. ¿Cómo calculo el factor de potencia? Mira, el factor de potencia, por lo general, todos los motores tienen una placa de datos y ahí dice cuál es su factor de potencia. Pero con el uso va deteriorándose y va bajando. Y ahí solamente se puede medir. Así como hay amperímetros de gancho o multímetros que nos miden el voltaje, hay analizadores de calidad de potencia. Llega y se le pone el instrumento de medición y ya nos dice.
Entonces, para eso es un estudio de calidad de potencia el que hay que hacer. Perfecto, muchas gracias. Siguiente pregunta. ¿Qué opina del uso de energías renovables? ¿Conviene por el gasto, ejemplo, de paneles solares? Creo que esta ya es repetida, ya se ha contestado. No sé si quieras ahondar un poco más en esta o continuamos a la siguiente. Sí, pues lo mismo, conviene para los que están en tarifa de comercio o negocio, para los de casa, siempre y cuando no estén en tarifa de alto consumo. Perfecto, gracias. Siguiente pregunta. ¿Hay quien haya demandado o al menos oponer aprietos a la CFE por los cobros excesivos? Sí, y más de lo que se imaginan. Pero hay que sustentarlo legalmente. Está la ley de la industria eléctrica, está la página de comisión donde te dice las tarifas, pues yo ahorita les acabo de mostrar. Entonces, si trae uno los argumentos legales, se puede. Si nada más llego con el recibo, oiga, me cobraron mucho, ni caso te van a hacer dar. Tenemos que tener sustento legal, solo así. Y en este caso, ¿qué sustento legal es el que necesitas? Documentos que estén publicados en el Diario Oficial de la Federación o en la misma página de la Comisión Federal de Electricidad. Es decir, oye, me dijiste que en tu página dice que estaba esta tarifa y acá me estás cobrando esto otro. En el Diario Oficial de la Federación o en el documento publicado por el SENACE dice que tú me debes cobrar tanto, como les dije, ahí decía, me estaba cobrando el de baja tensión cuando la tarifa era en media, decía, oye, el SENACE publicó esto y dice que para los de media les debes cobrar tanto y aquí me estás cobrando como si fuera de baja. Bien. ¿Cuál es la tendencia a futuro entre la rentabilidad y eficiencia en las plantas de alimentos? A ver, ¿cuál es la tendencia? Mira, la tendencia es, primero, el costo de la energía. Hablando de esto, el costo de la energía. Generar su propia energía, hay reutilización de energía, vimos que se genera vapor en la presentación pasada. Entonces, la energía no solo es electricidad, es iluminación, es temperatura. Entonces, hay procesos que generan calor, entonces se reaprovechan. Esa es la tendencia, reaprovechar toda la energía en todas sus formas que tenga, no solo eléctrico, sino térmico, de iluminación, mecánico, volantes de inercia. Hay muchas tendencias. Es la eficiencia de los procesos. Esa es la tendencia, que se eficienticen los procesos, porque la energía, bien podemos conseguirla más barata, pero va a seguir siendo un derroche. Entonces, la tendencia es eso, optimiza primero tu proceso, automatízalo, defínelo, estandarízalo, plásmalo, y a partir de ahí busca eficientarlo. O sea, hay insumos energéticos, pero si dentro tu proceso está mal, pues de qué sirve que tu energía la consigas barata si la estás derrochando. Entonces, esa es la tendencia, optimiza procesos. Perfecto, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Es viable instalar paneles solares, ya sea en casa u oficinas, para cargar autos eléctricos? Yo creo que no solo es viable, sino es necesario. ¿Por qué? Porque la tendencia de la electromovilidad pues hace que pues ya tengamos alternativas que ya no solo le consumamos a Pemex o a los combustibles fósiles, sino otra fuente de energía. Pero eso viene también con otro problema. Nosotros cuando cargamos nuestros vehículos queremos que se cargue rápido. Y los cargadores de carros, a diferencia de los cargadores de celulares, necesitan un transformador. Hay diferentes tipos de cargadores de carros. Están los que se cargan con 1.4 kilowatts, los que se cargan con 10, con 80 o con 144. Me ha tocado revisar varios que son de 60 kilowatts aquí en la carretera desde el San Juan hasta la Central Nueva. Me tocó revisar 4 estaciones de carga y se necesita un transformador exclusivo para cada estación de carga. Es decir, si la estación de carga es de 60 kilowatts, pues debo tener un transformador de 75. Quiero poner un transformador en mi casa. Entonces yo creo que no queremos entrar a las tarifas de media tensión. Entonces debe haber la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, porque ahí sí ya tengo que decirle, oye, comisión, voy a poner un carro eléctrico. ¿Cuánta energía me puedes dar? Porque yo sé que tienes un transformador de 30 fuera de mi casa o de mi colonia, y si yo conecto mi carro, no me vas a dar 60, ni el medidor los aguanta. Entonces ahí debo yo prever cuánto tiempo de carga va a ser
mi vehículo eléctrico. Entonces, viene muchos cambios en la ingeniería eléctrica, tanto de las redes como de las casas, para esto de los cargas de los vehículos eléctricos. Porque no es como les digo un celular. Ya sabemos que en los celulares hay de carga lenta, carga rápida, en los carros también. Entonces, entre más rápida sea la carga, más energía, pero más oportunidades de quemar nuestras instalaciones tenemos. Entonces, si tienen un carro eléctrico o piensan tener un carro eléctrico, revisen bien sus instalaciones porque si no, las van a quemar. Muchas gracias, ingeniero. Siguiente pregunta. ¿Qué factores se toman en cuenta al calcular un banco de capacitores? Bueno, el banco de capacitores es para corregir el factor de potencia. Y pues hay formulitas donde ya con el factor de potencia que nos da el recibo de Comisión Federal de Electricidad, aplicamos la fórmula y ya nos dice de cuánto deben ser los capacitores. O una manera más fácil es, también se hace un estudio de calidad de potencia y en el estudio de calidad de potencia nos dice cuántos son los kilovolt reactivos y pues ya de eso es. Entonces, con el recibo nos da la fórmula, a través de la fórmula lo obtenemos. Si no queremos usar la fórmula y obtenerlo real, porque tampoco no es lo mismo en todo el tiempo, o sea, el factor de potencia no es el mismo las 24 horas del día, puede variar. Entonces, Comisión me mide el máximo. Si yo quiero nada más llegar a 0.9 y no llegar al 1, porque Comisión me obliga que esté arriba del 0.9. Entonces, cada incremento que yo dé, pues es un costo. Entonces, yo no quiero llegar a 1, yo quiero llegar a 0.9 o mejor dicho, no bajar de 0.9. Entonces, lo más recomendable es hacer un estudio de calidad de potencia, ver cómo varía ese factor de potencia en el transcurso del día y garantizar que el pico mínimo esté arriba de 0.9. No es que el pico máximo llegue a 1, es que el mínimo esté arriba de 0.9, pero eso es con un estudio de calidad de potencia. Perfecto. Bueno, pues van las últimas dos preguntas. Y la siguiente es, ¿cómo administras mis jornadas laborales para no incurrir en los picos costo kilowatt? Bueno, ahí es más bien administrarse vamos a decir, con el sindicato de empleados que acepten trabajar de noche. Es el reto mayor, o sea, más que el reto técnico, es el reto humano, o sea, ¿cómo implemento yo jornadas nocturnas? Si es que estoy en la tarifa horaria. Si estoy en la ordinaria, pues da lo mismo. Sí, la siguiente pregunta. La siguiente y última pregunta. ¿Cómo saber cuál tarifa en costo-beneficio me conviene según mi consumo y giro? ¿Cuál tarifa te conviene? Como lo insinué, si puedes conseguir la de baja tensión, esa es la que te conviene. Obviamente Comisión no se va a dejar, entonces te va a decir, no, a ti te toca tal. Entonces, preferentemente hay que nosotros procurar estar en la horaria. Bueno, si tenemos riego, pues la que conviene es la de riego. Si tenemos de alumbrado, no somos aquí municipios ni gobierno, la que conviene es la de alumbrado. Entonces, si tienen un pozo, lo que conviene es poner un medidor exclusivo para ese pozo con una tarifa de pozo, de riego, y poner otro medidor para los otros procesos. Hay que diferenciar los diferentes usos de la electricidad. Entonces, como les dije, si es para riego, un medidor exclusivo para riego. Si hay un velador que cuida el rancho, pónganle una tarifa doméstica. Y ya en la nave grande, pues ahora sí hay la tarifa que Comisión les dé. Procuren administrar los procesos en el día, no prender 2 o 3 máquinas al mismo tiempo, si es que tienen más de 100, para ver si no alcanzan a brincar. Si ya les toca brincar a la horaria, pues ahora sí ya, pues como les dije, arréglense con el sindicato para que trabajen de noche. Ingeniero, muchísimas gracias por tu participación. Pido un fuerte aplauso para el ingeniero José Luis Carmona. Gracias, muchas gracias. Te invitamos a pasar aquí a nuestro estrado para que recibas un reconocimiento.